Vamos al grano. Yo sé que en una carrera de biociencias pueden haber cosas muy difíciles, conceptos abstractos, nombres raros, como por ejemplo ferredoxin, nicotinamida, adenina dinucleótido fosfato reductasa, ¿sabes, no? Sin embargo, uno de los principales retos para mí realmente fue saber cómo estudiar. Lo digo porque yo, por ejemplo, con lo lenta que puedo llegar a ser, tardé semestres, años en realmente entender qué método funciona más conmigo. Además, claro, no todas las asignaturas se estudian igual, pero poco a poco me di cuenta de cómo me sirve a mí estudiar y esto hizo que mis notas pasaran de ser lamentables a cada vez menos lamentables. Así que os voy a contar la técnica que a mí más me ha servido durante la carrera y que mejor me ha ido. Ojo, la forma de estudiar es algo muy personal, entonces yo os voy a contar lo que a mí me ha ido bien y vosotros podéis intentarlo o adaptarlo a vuestra forma de estudio. Lo importante es descubrir lo que más te funciona a ti. Estas son la mayoría de las asignaturas de la carrera, que hay muchísima teoría, hay muchos conceptos que memorizar. Yo uso una técnica basada en un vídeo que vi en YouTube, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero creo que lo llamaba lectura activa, y que consiste en una serie de pasos que son los siguientes. Primero, se le echa una ojeada muy rápido al temario. Cuando digo muy rápida, es muy rápida. O sea, yo cojo un tema y paso las hojas y leo los títulos y los subtítulos, más que nada para saber de qué va el tema, qué me voy a encontrar y cómo está dividido. Después subrayo lo más importante de cada párrafo. Y aquí viene la clave, que es que en los márgenes se pone una especie de mini resumen o palabras clave en donde me explico a mi yo del futuro lo que se habla en ese párrafo. Teóricamente lo que habría que hacer es primero subrayar todo y luego apuntar en los márgenes, pero a mí me viene la inspiración como justo después de leer el párrafo, entonces prefiero apuntarlo al momento antes de que se me olvide. Es súper importante lo de apuntar en los márgenes, porque si no, si solamente subrayas, es una forma de estudio como muy pasiva y así es más difícil afincar los conocimientos. De hecho, seguramente os pasa que acabáis de leer una cosa y dices, vale, entiendo, pasa esto, esto y esto. Y por eso es genial justo en ese momento apuntar más o menos lo que has entendido. Porque además es una forma de asegurarte que estás entendiendo todo lo que estás estudiando. Que como ya he dicho y volveré a repetir, siempre tenemos que intentar entender todo lo que estás estudiando y si hay algo que no entiendes, búscalo, entiéndelo y luego continúa. No busques memorizar por memorizar. Vale, entonces hasta ahora sería la primera tanda. Luego habría una segunda tanda que sería la del repaso, que lo que hago es que con este mini resumen que tengo apuntado en los márgenes, tengo que ser capaz de acordarme y de explicarme a mí misma de qué se está hablando en esa parte del tema. Preferiblemente en voz alta, pero como casi siempre estudio en la biblioteca, pues hay veces que lo hago mentalmente o me voy haciendo esquemas o dibujos mientras me lo voy explicando. Incluso muchas veces estos dibujos no tienen ningún tipo de sentido, son garabatos, simplemente como para no perder el hilo. Y si tienes suficiente tiempo, lo ideal sería repetir este segundo paso, porque lo suyo es repasar mínimo 2 veces para asegurarte que estás entendiendo todo bien y que tienes una imagen global. Pero claro, seamos realistas, no siempre da tiempo, pero mínimo hay que repasar una vez. No cometáis el error de la Andrea del pasado, que le daba prioridad a estudiar todos los temas posibles antes que asegurarse de entender lo que ha estudiado. Así que resumen, primero echarle una ojeada, ver más o menos cómo se estructura el tema, después subrayar y hacer un mini resumen al margen de lo que acabas de leer, después repasar leyendo únicamente estas mini palabras clave, ya que estas tienen que ser suficientes para que te acuerdes de lo que has estudiado, y repetir este paso tantas veces como te dé tiempo. El segundo método es la autoevaluación. Muchas veces la combino con el método anterior o incluso si la asignatura no es demasiado densa, solamente hago este método. Y para esta autoevaluación uso una app que se llama Quizlet, que es la caña de España. Ok, os cuento. En Quizlet básicamente tú puedes poner fichas, como las fichas de toda la vida, que básicamente tienes en una cara un término y en la otra cara la definición. Y aquí lo que hago es que mientras voy estudiando con la técnica anterior, voy apuntando conceptos o algunas ideas que creo que son importantes o que pueden ser una posible pregunta de examen. Y hasta aquí es un poco whatever, pero en Quizlet tienes la opción de aprender. Entonces te va haciendo preguntas de opción múltiple o te va poniendo distintos conceptos para que tú digas si lo has entendido o prefieres repasarlo. Pero ya la bomba máxima es que puedes hacer un examen que te genera automáticamente. Y en esta prueba tienes preguntas escritas de opción múltiple y verdadero o falso. Lógicamente es un examen que está generado automáticamente, por tanto hay algunas preguntas que no tendrán demasiado sentido, pero es que está genial porque es lo más cerca que vas a estar del examen hasta que hagas el examen. Y es una súper forma de practicar. Que, a ver, evidentemente no está patrocinado porque yo esta app desde que la descubrí, de verdad, es que soy otra persona.
os lo digo, es que soy otra persona. Como que al estudiar se me queda todo mucho más claro y me reto a mí misma para ver si de verdad estoy entendiendo lo que estoy estudiando y si de verdad me acuerdo de lo que he estudiado. Y como comentaba, yo Quizlet lo intento compaginar con el anterior método cuando la asignatura se presta para ello, o directamente si no es una asignatura muy densa que requiera demasiado tiempo de estudio, puedo hacer directamente con Quizlet y también me ha ido bien. Porque claro, mientras vas creando las fichas vas estudiando. Esto os lo digo por si en algún momento tenéis una asignatura que decís, bueno, me lo leo un par de veces y ya está, porque tampoco es demasiado difícil. Os recomiendo que probéis este método porque seguramente va a ser más efectivo. Esto no es un método de estudio como tal, sino más bien un consejo para cuando os encontréis en esta situación. Cuando digo concepto abstracto me refiero a procesos biológicos, fisiológicos, de replicación del DNA, de mitosis, meiosis, no sé qué. Muchas veces con tantos nombrecitos y al ser algo que nunca realmente has visto en tu vida cotidiana, cuesta mucho de entender porque no te lo puedes imaginar del todo. Entonces, un error gravísimo es quedarte con lo que has leído, aunque no lo entiendas muy bien, pero más o menos te acuerdas de la función de cada enzima o la función de cada compuesto y ya está. Porque al final, cuando has estudiado 300.000 nombrecitos, ya no te acuerdas de quién hace qué. Y para esto os recomiendo muchísimo que veáis vídeos en YouTube. O sea, estamos en pleno siglo XXI. Yo siempre pienso qué suerte tengo de haber sido estudiante en la era de internet, que cualquier duda que tengo la busco en un momento. Y hay muchísimos vídeos informativos de un montón de, sobre todo, bueno, yo que he estudiado bioquímica, de millones de procesos bioquímicos que están perfectamente ilustrados en internet. Eso sí, tendréis que buscarlo en inglés para que haya más posibilidades de que encontréis un resultado, pero vamos, que el DNA se replica igual en inglés, en español, en portugués, en todos los idiomas. ¿Y por qué es buenísimo esto? Porque no es lo mismo que yo os diga, en la replicación del DNA la helicasa separa la doble hélice y se forma la horquilla de replicación. La primasa crea un primer que la DNA polimerasa usará como guía para crear la cadena complementaria en dirección 5'3'. A que yo coja y te diga, la helicasa coge y separa la doble hélice y entonces se forma la horquilla de replicación. Luego viene la primasa, otra enzima, y crea un primer de RNA que la DNA polimerasa, otra enzima, va a usar como guía para crear la cadena complementaria en dirección 5'3'. Evidentemente, pues queda más claro. Aquí también os recomiendo varias cosas. Primero, ya sé que muchos nombres son súper abstractos en las carreras de biociencias. Hay muchos conceptos rarísimos, hay nombres que son impronunciables, pero aún así casi siempre hay alguna forma de verle la lógica. Entonces, lo que tendríais que hacer es intentar ver de dónde viene este nombre para poder acordarte más fácil de cómo se llama. Imagínate, por ejemplo, que te cuesta acordarte del nombre fructosa 1,6-bifosfato. Vale, entonces, en vez de decir fructosa 1,6-bifosfato, podrías decir, vale, ¿de dónde viene este nombre? Viene de la glucosa 6-fosfato que se transforma en fructosa 6-fosfato y después se le añade un fosfato en la posición 1 y por eso se llama fructosa 1,6-bifosfato. Luego, por supuesto, la mnemotécnica. Esto es lo típico de acordarte de algunos nombres por sus iniciales y a las iniciales darle otros nombres para que te acuerdes más fácil de ellos. Por ejemplo, me acuerdo que en la tabla periódica, para acordarme del orden de boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, en mi clase nos inventamos batido con nata o fresas negras. Y así me acordaré toda mi vida. O por ejemplo con los aminoácidos, para relacionar la estructura de la valina con el nombre valina, me acordaba que la cadena lateral de la valina es como si fuese una V al revés. Y así me acordaba de que eso era la valina. Y un tercer truco es, hay cosas que si las repites muchas veces como si fuera una canción, es más fácil acordarte. Por ejemplo, hay un rap del ciclo de Krebs que se ha hecho muy viral. Acetato, por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata, formando el cisaconitato por encima conitasa y pasa. Y esto es una lección de vida que se me ha quedado para siempre porque en Hannah Montana también me decían. Phalanges, I have 10, and metatarsals then. I got some tarsals too, I'll put them in my shoe. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto es un resumen de las principales técnicas de estudio que utilizo. Evidentemente cada uno es libre de luego adaptarlo a sus necesidades, a su forma de estudiar y cada persona es un mundo. Recuerdo que en la biblioteca habían compañeros de clase que simplemente leyendo una y otra vez ya se acordaban y mira, les funcionaba. Yo necesito hacer algo más activo porque si me pongo solamente a leer y ya está, sin hacer nada, seguramente mi mente se va a poner a divagar y vamos, es un fail absoluto. No olvidéis darle al like si os ha gustado y suscribiros para más contenido de este tipo y nos vemos en un próximo vídeo. Bye.